y ha sido becaria de Hueca, Chiapas, en 2003. Ha ganado, entre otros premios, el Premio Estatal Hilario Huerta Escalante en el 2001, el Premio Estatal de Poesía Armando Duvalier 2002 en Tuxtla y el Premio Nacional de Cuento Carmen Báez en 2001 en Morelia, Michoacán. Su obra aparece en varias antologías. Ulises Morales Flores fue asesor invitado de la Casa de la Cultura de Motocintla para la promoción de la cultura y las artes de la Sierra Madre de Chiapas desde el 2019. Ha sido profesor de las siguientes universidades: Universidad Graumont Expertise en Gastronomía Internacional en el 2019, Universidad Pedagógica Nacional en la UPN del 2019 al 2021, en la Universidad Benito Juárez 2021 y 2005. Ha dictado conferencias en México y en el extranjero referentes a la historia indígena maya de Mucho. Tiene 5 libros publicados de manera individual y dirigió el libro Los Muchos, publicado por el CELAL. Su más reciente libro es el poemario Pescadora de Luz. Y Ulises Córdoba Ochoa es psiquiatra de profesión, cursó el diplomado en la Escuela de Escritores del Espacio Cultural Jaime Sabines de la SOPEM, capítulo Chiapas, dirigió la revista de literatura Puente Entre Islas, autor del volumen colectivo Tiempo Contrapunto, UNAM, UNACH y Espacio Cultural Jaime Sabines. Y en 1997 es autor de los libros también Los Abismos de la Voz en 1997, Tiro de Gracia en el 2000, Disfraces, Ediciones del Animal 2001, Espiral, Ediciones del Animal 2002, La Vuelta al Mundo en 80 camas. Obtuvo el Premio Estatal de Poesía Rodolfo Figueroa en el 2003 con el libro Los Invitados al Festín de Tántalo, con el Culta Chiapas 2004, y ha sido becario del Fondo del FONCA en el periodo 2005-2006. Y pues le cedo la palabra a Ulises Flores para que comience con los comentarios de la obra de nuestra invitada. Buenos días a todos. Bueno, me toca iniciar la presentación de la maestra Mirta Luz. Espero ser lo suficientemente coherente porque pues estar aquí adelante, pues la verdad es que pues sí impacta mucho, ¿no? Ver que todo el mundo te queda viendo y estar pensando en lo que va a decir. Vamos a cerrar los ojos. Bueno, pues voy a dividir la presentación en 2 partes. La primera parte un tanto personal para explicar cómo llegué a los libros de la maestra Mirta Luz. Y la segunda parte para hablar sobre lo que, pues para mí, representó leer la obra Lázaro. Primero, pues cuando yo era adolescente y todavía no sabía que iba a estudiar la licenciatura, porque básicamente para mí era difícil estudiar una licenciatura y yo me dedicaba a ser peón de albañil, en sí no tenía yo una relación con los libros, porque lo mío era pues otro mundo, era básicamente pues ir a trabajar, ganar lo del día, y el día sábado pues otra actividad diferente a leer un libro. Entonces en aquellos días los únicos libros que llegaban a la casa eran los libros que nos regalaban los testigos de Jehová. Entonces pues lo que yo tenía relación era precisamente con esos libros y muchas veces los leí pues por la curiosidad de la forma de los libros, las ilustraciones de los libros y un tanto el contenido, pero en ese sentido esa fue mi primera experiencia leyendo libros. Luego de ahí mi mamá también, ella no estudió la primaria, entonces ella cuando nosotros éramos niños, para acercarnos a la lectura y a los libros, solía comprarnos enciclopedias. Entonces ella nos compraba enciclopedias, pero también nos compraba libros de física, de química y de biología. Entonces yo, siendo muy niño y tratando de leer los libros de biología, obviamente no le entendía porque pues era en su mayoría, por ejemplo, los libros de física, en su mayoría eran pues fórmulas
y en el caso de los libros de biología, pues definiciones de conceptos de biología. Entonces, lo que yo hacía era básicamente ver el diseño de las portadas, pensar en los escritores que habían escrito esos libros, y pues básicamente esas fueron mi primera relación con los primeros libros que llegaron a mi mano. Ya cuando llegué a cierta edad, en la comunidad donde vivo, llegó la señal por cable. Entonces, nosotros dejamos de ver las imágenes en blanco y negro y empezaron a hacer a color. Y en la televisión, yo recuerdo que pasaban todos los domingos, retransmitían lo que era en el canal de Chiapas, retransmitían los conciertos de Isaac Seguro. A mí me gustaba mucho, pero no lograba conceptualizarlo, ni lograba explicar, pero había algo que me gustaba. En aquella época también pasaron varias veces un reportaje de que habían dos intelectuales que habían ido a Europa, uno se llamaba Albert Rivera y otro se llamaba Arthur Cocteau, que habían ido a Europa a hacer unos murales. Entonces, en aquella época tampoco es como que yo pensara que en algún momento yo iba a conocer a algún escritor de los que yo veía en televisión o de los que yo veía en reportajes. Más tarde, algunos años más tarde, a la casa llegaron a regalar un libro color rojo que era la biografía de Chiapas desde la época prehispánica hasta la época contemporánea de aquella época. En ese libro, yo recuerdo haberlo leído casi completo, pero recuerdo haberme detenido especialmente en la última parte, donde hablaba sobre la literatura chiapaneca, donde hablaba sobre Jaime Sabines, Rosario Castellanos, y yo recuerdo haber leído dos nombres que me quedaron muy presentes. Uno era el nombre del maestro Alejandro Aldana, que está ahora presente, y también el nombre del maestro Balán Rodrigo. Pero en aquella época tampoco era que yo supiera que en algún momento los iba a leer o que los iba a conocer, porque para mi comunidad es más cerca todo lo que tiene que ver con Guatemala que todo lo que tiene que ver con el centro de Chiapas y todo lo que tiene que ver con México. Entonces yo recuerdo que me quedó el nombre de esos dos escritores, y pues siempre me resultó la duda de qué son, qué escriben, cómo escriben, están vivos, no están vivos, porque cuando uno no tiene esa relación con los libros, uno llega a pensar que quienes escriben los libros en su mayoría ya no están vivos. Entonces, con el tiempo, llegué a los libros del maestro Balán y me gustó mucho. Llegué a los libros del maestro Alejandro Aldana. También me impresionó mucho en el sentido de pensar cómo él describe especialmente el inicio de su libro de Nubes Serpientes, y pensar cómo él escribe algo y parece como si lo estuviera él, si lo hubiera vivido, y me impactó mucho esa parte. Y entonces, más tarde, ya cuando terminé la licenciatura y la maestría, tuve la oportunidad de ser maestro en la Universidad Federal Internacional, y ahí conocí un maestro que todos los días me preguntaba los libros que yo había leído, y él me recomendaba mucho leer a una poeta llamada Mirta Luz. Entonces él me decía, tienes que leer a la poeta Mirta Luz, la tienes que conocer, lo que yo sé es que nació en Comalapa. Entonces lo que yo hacía en aquella época, lo que yo hacía era básicamente buscar en internet quién era la maestra Mirta Luz, cuáles eran sus poemas, pero tampoco llegué a pensar que en algún momento yo iba a conocerla o que yo iba a tener amistad con la maestra Mirta Luz. Lo que yo recuerdo es que ese maestro me platicaba mucho de la maestra Mirta Luz, sobre sus libros, y es un maestro que admira mucho a la maestra Mirta Luz, pero que él en sí no conoce en persona a la maestra Mirta Luz. Pero la admira mucho, y él me platicaba mucho y me hablaba mucho de la maestra Mirta Luz. Ya le voy a mandar una foto, creo, después del día de hoy. Bueno, después yo de la escritora Mirta Luz he leído, por ejemplo, el libro que se llama Piquito Azul. Me gustó mucho ese libro porque hay poemas que tienen mucha relación al tono narrativo del Génesis, de la Biblia, y me gustó mucho especialmente por eso. Luego de eso yo tuve la oportunidad de leer su libro En Defensa Propia, que para mí es una obra maestra de la maestra Mirta Luz, el mejor libro que yo considero de la obra de la maestra Mirta Luz, y ese libro tiene relación con el libro que se está presentando ahora, que se llama Lázaro. Para mí este libro que se llama Defensa Propia y Lázaro tienen que ver mucho con la pérdida física de su hija Nadia Vera, y en este sentido, por ejemplo, me ha impactado mucho especialmente esas dos obras,
porque en la casa de mi abuela, ella perdió un hijo, y yo era bastante niño cuando supimos, cuando yo supe o traté de entender qué pasaba en la casa, y a él lo habían asesinado. Entonces yo vi a mi abuela sufrir, vi a mi abuela llorar todas las tardes, a todo el desorden de la casa, el desorden de pensamientos, en la forma en que mis tíos explicaban la muerte de mi tío. Pero nunca, nunca me he animado a preguntarle a mi abuela todo lo que ella pudo haber pensado, o si ella pudiera escribir, porque ella no sabe leer ni escribir, qué es lo que ella hubiera podido escribir. Entonces, cuando yo leo a la maestra Mirta Luz, como que completo todo el cuadro, porque ella pierde a su hija, y cuando ella lo narra, como que siento que mi abuela está diciendo algo que en sí no puedo entablar una relación de conversación con ella sobre eso, porque como que no siento como ese derecho de preguntar, o es algo como que un tabú que tengo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en algún momento yo oí un profesor decir: lo más natural en la vida es que primero mueran los hijos y después mueran los padres. Pero ¿qué pasa cuando esa pregunta se invierte? Y primero mueren los hijos y luego mueren los padres. Lázara, para poder explicar esto, y me voy a apurar un poquito para no tomarme mucho tiempo, en la Biblia hay una historia de Lázaro. Jesús tenía un amigo que él apreciaba mucho, cuyo nombre era Lázaro. En algún momento Jesús se encuentra predicando a muchos kilómetros de Betania, y cuando él se encuentra predicando a muchos kilómetros, Lázaro se enferma. Entonces Lázaro, que tenía dos hermanas, deciden avisarle a Jesús que su amigo se encuentra muy enfermo. Jesús, cuando le llega la noticia, en lugar de decir: lo voy a ir a ver, él decide que lo va a ir a ver 4 días después. Pero cuando llega Jesús a Betania 4 días después, Lázaro lleva 4 días de muerte. Entonces, cuando él llega, lo primero que le dicen sus hermanas es: Jesús, maestro, si usted hubiera estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces le empiezan a reclamar. Jesús se enoja mucho, y en eso Jesús en un principio se enoja por las preguntas, pero luego no evita llorar con lo que está pasando en la casa de Lázaro. Una de las preguntas teológicas que yo me hacía era: ¿por qué si Jesús lo va a resucitar después, por qué llora? Entonces, algunas personas que están ahí y ven que Jesús está llorando, lo primero que dicen: bueno, ha curado a otras personas, pero no vino a curar a su amigo. ¡Qué contradicción! Entonces, después de eso, Jesús sale de la casa, se dirigen a la tumba de Lázaro. Una de las hermanas de Lázaro dice: no abran la tumba, lleva 4 días muerto. Abren la tumba, se supone que para entonces Lázaro se ha descompuesto. Jesús dice, grita: Lázaro, levántate y anda. En otras traducciones es: Lázaro, ven, o algo así. Lázaro viene, resucita, y para mí este libro de la maestra Mirta Luz es como un poema suspendido en el grito de: Lázaro, levántate y anda. Una de las preguntas que yo me hacía es: cuando nosotros estamos enfrentando problemas fuertes, ¿quién o qué grito escuchamos que nos llama a la vida? Entonces voy a leer algo rápido, algo que preparé escrito, que no lo puedo explicar. El libro de la poeta Mirta Luz se detiene a contarnos lo que pasa por la mente de Lázaro una vez que va cayendo hacia los territorios de la muerte. Porque en el caso de Lázaro, al menos en la Biblia, por cuestión teológica, no se puede escuchar qué él piensa cuando está muerto, una vez que ha muerto. Pero la licencia poética aquí es que Lázaro sí nos puede decir qué está pasando una vez que está dentro de la tumba y la gente que está fuera de la tumba. Entonces, en el libro La insoportable levedad del ser, Milán Kundera dice lo siguiente: vivimos la vida sin un guión. La vida no es como una obra de teatro en la que el personaje sabe lo que pasará en la siguiente escena. Nosotros, los seres humanos, somos personajes actuando escenas sin previo ensayo. ¿Cómo actuar cuando perdemos a alguien tras la muerte? No hay un guión escrito. Schopenhauer escribió que si no existiera la muerte, no existiera la filosofía. Y también he oído a muchos afirmar que el no saber cómo explicar la muerte ha llevado a los seres humanos a inventar sus dioses. Tras haber estado muerta, Lázaro salió siendo la misma persona que era antes de su muerte. El hilo conductor del libro nos lleva a preguntarnos
cuando sentimos que una tristeza nos mata y Él nos llama a la vida. El libro de Lázaro se detiene en varios versos a describir qué respuestas tuvo ante la llamada de la vida. Además nos cuenta qué pasó en los días de encierro en la tumba, cuando su cuerpo estuvo atado con las vendas de entierro y su corazón era solo una mariposa negra y el tiempo un invierno eterno. Pues al morir Lázaro se cerró su tumba y nadie vio lo que sucedió detrás de la puerta o detrás del sello de la piedra. Nadie vio cuando ella se quedó sin voz, ni cuando su cuerpo fue como un tronco seco, justo en el momento en que el silencio y la oscuridad se funden, mientras acá afuera sus hermanas buscaban las letras que las sostuvieran. En este momento nadie quiere preguntar por el mañana, todos platican lo que ha pasado ayer. Tanto amor y no poder hacer nada ante la muerte, y después de todo no hay un solo pensamiento capaz contra la muerte. Acá hay una parte que la verdad yo lo sentí como si mi abuela estuviera hablando sobre la muerte de su hijo, y es la siguiente pregunta. El dolor era una piedra que había crecido en medio de mi corazón, solo el rencor lo hacía latir. El animal herido en que me había convertido le gruñía a toda aquella persona que intentaba acercárseme, dice la maestra Mirta Luz. Le llaman duelo a sentir emociones a lo que luego tienes que aprender a nombrar, balas de una ruleta rusa. Para escuchar el llamado de la vida uno debe escuchar sus adentros. Los seres humanos hemos dicho tanto sobre la muerte y la muerte sigue sin revelar un solo misterio. Si nunca te has cuestionado sobre la vida, un día llegará la muerte y te hará sus preguntas al oído. Un hombre suele cepillarse más de 100 veces al año. Se le cae una gran cantidad de cabellos, sus uñas crecen y las corta como hojas de un árbol que caen secas en cada estación del año. Pero un día llega la muerte y hay que cuestionarlo todo, hasta lo más cotidiano. ¿A quién miramos cuando escribimos poesía? ¿Y a quién mira el que lee nuestra poesía? Cada letra en este libro de la maestra Mirta Luz es la articulación del cuerpo oyendo su llamado para sacudirse el polvo, dejar atrás las vendas y salir de la tumba ante el llamado de la vida. Cuando Lázaro resucita, por todo Betania, la gente comienza a regar la noticia que Jesús ha hecho un milagro, y en consecuencia de ello, los opositores de Jesús comienzan a planear cómo matarlo. Como quien de tanto gritar el nombre de su Lázaro o de su Lázara, lo encuentra en una fosa clandestina, y al resucitarlo a través de versos, documentales, reportajes, también recibe una sentencia de muerte. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra al maestro Ulises Córdoba. Gracias, doctor David. Un placer estar aquí con todos los compañeros. Bueno, pues yo quiero comenzar comentando algo en relación a... Yo había leído, o he leído más bien a la poeta Mirta Luz desde el comienzo de su caminar en la palabra poética, y pues en ese bonito caminar, pues puedo decir que he sido testigo del crecimiento que ha tenido como poeta, y eso es una cosa maravillosa verdaderamente, porque no siempre puede uno tener ese placer. Es contado con los dedos de la mano cuando uno puede ver ese crecimiento. Generalmente es gente que llega a intentarlo, o personas que pues no pueden, que lo abandonan. Conozco muchísimos, otros que intentamos crecer, pero pues hacemos nuestro esfuerzo, y otros que se estancan, y pues los amigos, hermanos de la palabra que van, de la palabra poética, y que van creciendo. Estaba con el poeta Rey, que es un amigo en común. Estábamos
degustando la noche y nos la servíamos en vasos que tenían ese líquido mágico que hace que uno llore muy fácilmente o ría también muy fácilmente. Estábamos por empezar, pero era como las 2 de la mañana cuando me dijo que leyera un poema de Luz. Lo leí y quedé maravillado. Le hablé por teléfono en ese momento a la poeta y me dijo, ¿qué? ¿Eres vos? Soy yo, Ulises, le digo, te estoy hablando, mixta. ¿Por qué estás bolo? ¿Qué todavía no? Le digo, no he bebido, pero ¿qué me estás hablando a esta hora? ¿Qué tenías? ¿Qué pasa? Nada, le digo. Estoy maravillado, acabo de leer un poema tuyo, pero maravilloso, sorprendente, y estoy muy, muy orgulloso de ti, muy contento por este crecimiento. Has dado el salto cuántico que todos esperamos tener en algún momento, y eso me da un enorme, enorme gusto. Y no sé qué otras palabras me dijo o le dije, la dejé seguir durmiendo. Y seguimos hablando de ella largo rato. Me da gusto ver que ese poema fue de alguna manera incluido en Lázara. Y también le hablé hace poco, bueno, creo que poco, ya no sé, pero fue, creo, a raíz de que fue reconocida con la beca de Senca. No, yo estoy fuera de con los premios y becas, pero la beca del Senca. Entonces, bueno, por esa beca y también con muchísimo placer y orgullo de ver en el crecimiento ajeno, pero de los amigos, ¿no? De los hermanos y hermanas, y que eso es un placer muy personal y muy propio para algunos, no de todos, ¿verdad? Y bueno, pues también supimos del desafortunado deceso, no fue deceso, perdón, el asesinato, ¿no? Hablando como es, el asesinato de Nadia Vera. Y por supuesto vimos el documental también, y constantemente hablábamos, porque coincidió un poco con la muerte de mi madre, es distinto por supuesto, pero ella me decía constantemente, frecuentemente, que sin perdón, yo decía que era importante comenzar un proceso de perdón, pero constantemente me recordaba sin perdón y olvido. Bueno, este texto de Lázara, qué bueno que creo que somos tocayos, si mal no recuerdo, ¿verdad? Con Ulises Flores, es mi tocayo. Entonces, ya habló sobre Lázaro, Camayupaca, ¿no? Sería así como en un Spanish. Y bien dice la poeta que habla sobre tanto ella como sobre Nadia, la hija asesinada. Tenemos a lo largo de la historia, haciendo un recuento rápido, pues los poemas de las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, por supuesto, y muy cercano el poema de Sabines, a la muerte, algo sobre la muerte del mayor Sabines, y también de Miguel Hernández, ¿no? al compañero caído en batalla, un gran poema. En la historia de la poesía, como la historia en general, sabemos que ha sido de una u otra forma borrado el nombre de las mujeres, o aislado, o olvidado, o hecho a un lado. Y dentro de esa misma historia, sabemos que quienes han de alguna manera logrado derrumbar esos muros, pocas de ellas que yo sepa, ¿verdad? No lo pregunté con ChatGPT, tal vez tengo que hacerlo,
cuáles de ellas perdieron a hijas y escribieron sobre ellas. Y que yo recuerde, ha de haber alguna, pero no. Algo cercano con perder a un ser querido, a la madre, sí, pero insisto, en perder a una hija, no. Hace poco me ha costado mucho trabajo terminar de leer electrocauterización se llama. Creo que es Ana Karen o Anabel, no recuerdo bien el nombre. Es sobre el proceso de tratamiento de cáncer desde el diagnóstico y demás. Estoy de acuerdo con el poeta y el editorialista de Tucán, que se me escapa el nombre ahorita, tal vez alguno lo recuerde, pero que dice, perdón, Víctor Manuel. Exacto, Mendiola, así es, maestro Balán. Víctor Manuel Mendiola, estoy de acuerdo con él, se le fue una gran oportunidad con ese tema a la poeta que ganó el Aguascalientes. Bueno, ya actualmente creo que eso, y alguna vez lo platicamos con Balán, el de Dodo, también insufrible, y ese, o sea, digo, bueno, ¿qué lo le dan? Usted quería traerlo para leer el mejor fragmento y compararlo con uno de los no tan buenos momentos, o de los buenos pero no tan álgidos y brillantes momentos de Lázara, como para tener un punto de comparación, pero no tiene caso. Y bueno, después de esta breve introducción, pues voy a leer a manera de epígrafe, porque no me dio tiempo ponerlo, algo de las coplas de Jorge Manrique, y dice: recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo nuestro aparecer, cualquier tiempo pasado, fue mejor. Y bueno, con esto pues daré lectura a un texto que escribí con este motivo. Ya no me dio tiempo de revisarlo, así que disculparán. Está un poco como las disculpas al inicio del libro. Pero bueno. Lázara Matérfana. A la vera de una lucifixión en la metrópoli, propios y extraños nos enterramos bajo las numerosas imágenes de miles de muertos, muertas y desapariciones. Pero siempre hay alguien que muere tarde o temprano en nuestros brazos, y una asterixis en los dedos pretende convocar su nombre en ese instante y decirle: levántate y anda. Pero no hay esa lucema sagrada en las manos, ni la magia espiritual en los giros de las mismas, con el poder de hacerle abrir los ojos por sí misma. Uno la respira entonces completa. En una bocanada se mete uno todo su cuerpo, ya muerto, para insuflarle la vida, aunque sea la de un clavel blanco, pero rojo el aire y roja la lengua. Las palabras sangran, pero ella no respira más. Uno quisiera sacudirla del polvo y decirle: te juro que no te voy a regañar por esta broma, pero vuelve, vive, respira, por Dios. Todos vamos a morir, es cierto, pero es contra natura que el retoño muera antes que la rosa, que la hija muera antes que la madre. Tal vez así dicen que por tal no hay un hombre como lo hay para la viuda que pierde al esposo, huérfanos y huérfanas para quien pierde a su madre y o a su padre. Pero ya es tan fosa común de nuestra realidad y nuestro lenguaje que hace ya varios años acuñé matérfana y patérfono, que más allá de las raíces del latín tardío, orfanus,
y esta de trigo antiguo, orfanos, que entre otras cosas también significa abandonado o abandonada. Incluso en el origen ancestral deviene en ol, que significa separar o quitar, y por supuesto mater, sabemos qué significa. Uno quisiera sacudirla del cielo y las estrellas y decirle: te juro que no voy a regañarte, pero vuelve, vive, respira por lo que más quieras. ¿Qué haría una madre por resucitar a su hija? Morir. Y eso es lo que hace la poeta Mirta Luz en Lázara, una colección de las 1001 distintas tumbas para enterrar a una hija. Pretende, mediante el conjuro de las palabras en el Salmos, lo que en su momento pudo, por momentos Sísifo, hacer: engañar a la muerte, o como Heracles encadenar a la huesuda y rescatar al ser amado secuestrada por la oscuridad, o al menos con la aprobada música de sus versos, llegar a los dioses del más allá y entristecerlos como hizo Orfeo para Eurídice y devolver la vida a Nadia, pero nada, nunca, nada. Clama en el poemario también por las desapariciones de personas que son números todo el tiempo y para todos, porque así, bajo el disfraz del número, el mundo puede dormir, aunque tengamos pesadillas, pero una madre no. Ni siquiera un hijo, un padre, una hermana o hermano puede dormir tras saber que su ser querido solo aparece en las noticias de las redes sociales, solo aparece por un par de días o semanas, con suerte un par de meses y un documental. Pero después crece el desierto, su imagen se va pixeleando, peleando, dejando de ser como lo es, una denuncia archivada bajo miles de denuncias, papeles y una burocracia que busca en TikTok que pase el tiempo para salir del trabajo y llegar a casa. Pero hay casas y jardines con sus flores y su hierba que esperan la pisada de la hija, del hijo, del ser perdido para que vuelva a ser humano. El poeta guerrerense Ángel Carlos Sánchez tiene versos sobre los desaparecidos, donde unos cuencos de barro, pero grandes, muy grandes, como tinajas, en el borde hacia adentro gritan las madres y el grito se expande por toda la montaña para encontrar a sus hijos. Mirta Luz tiene el consuelo, si así puede llamarse, de haber encontrado a su hija a través de los versos. Premonitoriamente ya sabía, como todo poeta que es profeta, lo que iba a suceder, pero pasar de la ficción a la lucificción de una hija es de un lenguaje incognoscible hasta para los adivinos. Y el dolor, porque uno no sabe si es un poema o un dolor en cada página el que nos arrostra hacia la pausa, la luz y respirar. El poemario fragmentado en un comienzo descarnado, donde no importan las reglas gramaticales ni léxicas ante la muerte de una hija, a menos que le dijésemos, tu hija duele más con el acento. O la muerte está muy descarnada sin la coma. Se te fueron 2 espacios en el llanto, como si pudiésemos ponerle una correa al mar y traerlo a rastras a pasear por el cementerio. Luego un proceso posmodernista en cada herida. Trae ejemplos para leer, o leer, lo leerá después. Mirta seguramente. Y finalmente, una propuesta cuántica y estética de la poesía como búsqueda y hallazgo. Vida, muerte y vida, otra vez. Y yo, como muchos, no conocía a su hija en persona, pero ahora puedo decir que la llevo como un dolor aparte. Su corazón en mi bolsillo roto me duele como anoche. La nombré como prender la lámpara y supe que el dolor es el olvido.
su densa oscuridad, pero nunca, nada, nadie que te haya tocado en los versos de tu madre va a olvidarte, Nadia. Y yo, o mejor dicho, este sentido de humilde texto, son la prueba de tu canto vivo, tu vida presente, tu presencia en cada una de estas palabras, para Mirta y para Sara. Bueno, le cedemos la palabra a nuestra amiga Mirta Cruz para que nos lea unos poemas del libro Lázaro. Muchas gracias. Pues agradezco infinitamente a los compañeros de Abriendo Caminos, al maestro, que yo me he asombrado gratamente porque es un gran facilitador del aprendizaje, como no he conocido a nadie, a los doctores, a la doctora Rosolita, por la invitación a la presentación de este libro. Cuando llegué vi pues este ritual que no me es ajeno, me recordó los aromas a mi infancia, a mi abuela, ¿no? Y eso, pues me sentí en casa y se agradece mucho. Muchas gracias a mi amigo, el poeta laureado en Nueva York, y a mi otro amigo Ulises. Yo me siento Penélope aquí. Y empecé a tejer lo que iba a escribir. Y pues es una gran alegría que hayan escrito esos textos porque son unos poetas, ¿no? Y pues si este libro hizo que escribieran esos textos, quiere decir que ha cumplido su cometido, porque eso es lo que quería un poco decir, que como en la contraportada, Lázara es una palabra que me dice levántate y anda, y es también la palabra de mi hija, que a pesar de su caída sigue hablando y caminando. Lázara es ella y soy yo, somos las dos en una misma senda. Lázara es este mundo que he inventado a partir de las palabras, donde habitamos las dos, juntas hemos llegado. Lázara es un libro y un mundo y un camino de luz que caminamos ella y yo, y que invitamos a otras personas a caminar con nosotras, para que a partir de las palabras de este libro las personas puedan encontrar otras palabras, sus propias palabras, y puedan decir lo que quieran decir, para lo que les duela, para que lo que les duela tome un camino a través de las palabras y salga de su cuerpo y de su alma, y cada palabra les ayude a sanar. Bueno, voy a leer también. Yo escribí un texto, ustedes saben que siempre escribo un texto para justificar la presentación del libro. Creemos que nuestra sociedad se ha liberado de lo arcaico, de lo primitivo. Sin embargo, solo a través de la literatura, que es una de las formas de representación más valientes que tenemos, podemos ver que no es así. La tragedia griega no ha parado de dar vueltas sobre ello. Sin embargo, la significación se ha perdido, solo nos queda el texto. El mundo desencantado, desacralizado, produce montañas de cadáveres. Los cuerpos de personas que en esta sociedad han sido el cordero del sacrificio en aras de la ambición, la codicia, el sinsentido. Un sinsentido que produce la más extrema violencia.
La conducta de nuestra sociedad actual rebasa aún más lo arcaico, porque en las sociedades primitivas, antes de Platón, según Walter Burger, el humano tenía temor de sus propias posibilidades homicidas y por ello recurría al sacrificio animal para demostrar su respeto a la vida y su espanto por la tragedia, que es matar al otro. Inmolaba entonces a un animal en lugar de una víctima humana, acto de igual modo repudiable pero comprensible si hablamos de las sociedades situadas en la época primitiva, en que además estos sacrificios se desenvolvían en un marco de sacralidad y religiosidad. En la sociedad actual, nuestra tierra ha sido regada con sangre, las más de las veces inocente. Sin embargo, esa sangre no puede fructificar y bendecir la tierra, porque la tierra misma ha sido profanada. En el lugar donde desaparecen los cuerpos, la tierra se seca, los ríos se contaminan y los árboles no dan frutos. La desolación impera. La sequía ha hecho su reino en la tierra porque es la representación del alma humana. Este sacrificio nos muestra que ante la tragedia la razón retrocede, se anula a sí misma, crea un vacío de lo sagrado, un desprecio por la vida, una cosificación de nuestro semejante, nuestra condición humana sin solución y sin salvación. La incapacidad de ver al otro y poner en relación el sufrimiento con un dispositivo técnico masivo de aniquilación es lo que nos ha llevado a esta condición. Tragedia quiere decir el canto del macho cabrío, porque en la memoria de los tiempos se sacrificaba a un macho de cabra y se celebraba ese ritual, esa conciencia de la condición humana que se relaciona con matar y morir. Un duelo es camino que se percibe oscuro sendero al principio, y en la medida en que se interna una persona en todo el paisaje mental y corporal, va aprendiendo a mirar, a sentir y a sentirse en ese espacio. Cierto es que cada persona está sola con su cuerpo y su mente en ese lugar, y cada persona tendrá que ir haciendo lo necesario para moverse en ese espacio. Es en ese momento más oscuro, cuando no hay respuesta y ni siquiera preguntas todavía, cuando la soledad más honda nos acomete, en ese momento un texto, un verso que no tiene la lógica de la realidad, sino la arbitrariedad del lenguaje y la ilógica invención de otro contexto, la vibración y la frecuencia para romper todas las barreras, podría hacernos escuchar su resonancia en el vacío, en el silencio, en la soledad más honda. Nada haya tangible que nos restituya, solo lo inmanente, lo intangible nos queda, el ritual de las palabras. La palabra es el impulso creativo para crear cada día de nuestros días. Acudir al lenguaje, conjurar, acudir a las palabras. La poesía es el lugar donde el lenguaje toma forma. La poesía es la única prueba de la existencia de Dios. En la poesía todo puede acontecer. Restañar, restaurar, resarcir, resanar, recordar, retornar, regresar, reparar, resucitar, reexistir. El lenguaje poético para volver a ser, para volver a estar. Lázaro ha sido escrito para saturar la herida que se abre una y otra vez. Si me permiten, voy a leer unos cuantos poemas del principio. Se llama Via Crucis de Primavera. La palabra Lancerol cae en el recuerdo de una tarde y yo caigo en la cuenta de que el efecto de gravedad
afecta también a los recuerdos. A riesgo de que caiga este poema, caen charcos bajo la fronda y de ellos brotan más recuerdos. Un pato husmea entre el lodo, las lombrices hacen un esfuerzo por no caer en ese pico. Yo busco un verso vertical que me sostenga. Bueno, lo que buscas uno. ¿Quieres que te lea uno? Me dio permiso de leer uno, así que estoy buscando los que tienen uno que tiene 3 palomitas. Bien. Irse de pronto, irse sin querer, irse obligada, una a irse, alguien, no sé quién, no sé si es alguien ese que te obliga a irte, no sabe una por qué irse sin darse cuenta, consciente de la hora y el minuto de irse con violencia, violenta, violentada, y consciente de violencia, cuerpo violentado, cuerpo así caído de violencia, irse del cuerpo violentado, resistir la ida, resistir la violencia, estar en el cuerpo, resistiendo, ser una, dejar de ser por voluntad del otro, mirar al otro sin reconocerse, ser, mirada sin ser, ser la mirada sin ver, volverse en nada, nada, ir hacia la nada, y irse de pronto así, sin nada. Niña que en el viento aguardas, en las montañas azules, sobre la piedra del tiempo, entre la luz de la luna. Cada piedra se alza en tu memoria, juntas son un coro, resonando en los caminos del sur, como voz, con tu voz, en la voz de las muchachas como voz. Ahora tenés un celeste balbuceo entre las flores. Uno no puede ser indiferente a las cosas que pasan las otras personas, y en una sección del libro que se llama Los cuerpos, el cuerpo poético, escribí unos para las madres buscadoras, unos poemas, pero voy a leer uno que siempre leo, que es dedicado especialmente a las buscadoras de alas buscadoras en el país de sombras y fosas clandestinas. Como sombras entre las sombras, unos hombres cargan en sus hombros sus propias sombras y las sombras de otros hombres. Como sombras a la hora de las sombras, unos hombres siembran sombras de otros hombres en las veredas umbrías. Las sombras sembradas florecen hasta alcanzar una vasta fronda que asombra. Con el corazón en sombras, como sombras bajo la sombra, buscadoras escombran entre la hierba sembrada de sombras y se asombran de las sombras encontradas, que se asombran de ser sombras sin su sombra. A la hora del asombro, aladas sombras buscadoras cargan en sus hombros las amadas sombras de sus propias sombras, y su corazón se asombra y se sosiega, y se vuelve un prado de florecidas hierbas, ya sin sombra.
ronda de estrellas, en el pozo de la luna, cual libélula tu alma se posa, en el pozo de la eternidad he caído, y en esta noche de julio aún palpitan las estrellas. Resucitar es la consigna, aunque haya que morir 1000 veces. Están los libros ahí, al que quiera adquirirlo, no lo sé, eso lo ponen ahí. Los compañeros.